Francisco. Mateo 24, ahí estamos con nuestro estudio que ya llevamos ocho clases con nuestro pasaje de Mateo 24. Recuerden que en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3, cuando Jesús les dijo a los apóstoles: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida en cuanto al templo, a la casa de Dios. Los discípulos, en el versículo 3, los discípulos Pedro, Juan, Santiago y Andrés, le preguntaron al Señor en el verso 3: dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y la misma ciudad de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús acaba después, les responde con imágenes apocalípticas de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Jesús, para referirse a la destrucción del templo, usó frases como después de aquellos días. Miren por favor en el 24 verso 19, 4:19 por favor. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, refiriéndose a la destrucción del templo. Versículo 22, y si aquellos días, y versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, Jesús, para hablar de la destrucción del templo, usó la frase en aquellos días, y de repente Jesús cambia la frase después de aquellos días como con la frase aquel día. Y aquí está el cambio, que ya hemos visto en clases pasadas, versículo 36. Miren el versículo 36, por favor. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sino solamente mi Padre. Desde el versículo 36 en adelante, Jesús va a referirse a la segunda venida de él, con frases como aquel día. Miren el versículo 39, por favor, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, y aquí vienen primeramente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren el versículo 42, velad pues porque no sabéis, aquí está, a qué hora vendrá vuestro Señor. Miren el versículo 43. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, ahí está, el ladrón habría de venir. Versículo 44, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora. Ustedes tienen que subrayar aquel día y aquella hora, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Versículo 46, la parábola del siervo fiel. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, anoten esa frase, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Viene en el 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, aquí está, mi Señor tarda en venir. Miren el 50 ahora. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Entonces Jesús, del versículo 36 en adelante, habla de aquel día, habla de aquella hora, con algunas parábolas, habla de su segundo regreso. En el capítulo 25, versículo 13,
versículo 13, velad pues porque no sabéis, ahí está de nuevo, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego viene la parábola de los talentos, usando estas parábolas, usando estos ejemplos, estas historias, para hablar de su segunda venida. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, un hombre que se fue lejos. Y en el verso 19, miren el 25-19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, un siervo que se va y luego el siervo que regresa después de mucho tiempo. Luego, en el capítulo 25, versículo 31, Jesús habla del juicio a todas las naciones. Entonces, lo último que estuvimos viendo antes del receso es que de Mateo 24, versículo 36, Jesús va a hablar y va a responder cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús usa la frase, pero del día, la hora, nadie lo sabe. Entonces usted tiene que pensar de que de Mateo 24, del versículo 36 hasta terminar el versículo 25, Jesús va a hablar de la segunda venida de él, con las frases, aquel día, aquella hora, nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Algo importante, algo muy importante. Me parece a mí que relevante, lo que es importante en Mateo 24 y 25, no es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es un hecho, es inevitable. El Señor va a regresar, el Señor va a venir. No hay duda de eso. Lo importante, lo relevante de Mateo 24 y 25 es cómo el siervo de Dios, cómo la sierva de Dios se prepara para recibir al Señor que se fue lejos y de repente regresó. Cómo se preparan como aquellas 10 vírgenes que cuando regresó el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas y la puerta se cerró. O prepararse como aquellos siervos que recibieron talentos, algunas monedas, y se fue el amo de esos siervos y después regresó para que los siervos le rindieran cuenta de su mayordomía, de su administración. Y en Mateo 25, el juicio a todas las naciones, porque el 25 dice, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando de eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él va a sentarse en su trono. Y vamos a hablar de la historia, de la parábola, de las ovejas y de los cabritos. Y usted sabe, y yo sé que los misericordiosos, los que mostraron compasión, los que mostraron bondad, Jesús les va a decir, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo importante de Mateo 24, del 36 al capítulo 25, versículo 46, lo importante es cómo la iglesia se prepara para recibir al Señor en el aire. Cómo nos preparamos para recibir al Señor, ya que usted ni yo sabemos el día, sabemos la hora
en que el Hijo del Hombre vendrá. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 36, dijo, pero del día y de la hora, recuerden, amados hermanos, que eso del día del Señor, el día grandioso de Dios, el día de luz o el día de tinieblas de Dios, no es nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que vendría un día de Jehová. Por ejemplo, el día que Jesús murió en la cruz fue el día grande, glorioso, terrible de Jehová. Cuando Dios derramó su Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, ese día también fue como el día grande y glorioso de Jehová. Y Jesús también está usando la frase, pero de aquel día, como lo usaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué pienso yo? Creo que Jesús está hablando como un profeta del Antiguo Testamento, como un hombre que está anunciando el gran día de Yahvé. Ejemplo, quiero mostrarte nuevamente el ejemplo. Vamos nuevamente al libro de Joel, porque esto no es nuevo. El día del Señor fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, fue anunciado por el Señor Jesucristo y después, ese día, el bendito día, el glorioso día, el grandioso día, va a ser enseñado, predicado y esperado por los apóstoles del Señor. ¿Cuál es mi punto? Que la iglesia debe esperar, debe prepararse, debe prepararse para ese día, el día del Señor. Miren Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Miren el capítulo 2, versículo 1 de Joel. Tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de Jehová. Versículo 11 del capítulo 2 de Joel. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Capítulo 2, versículo 30 de Joel. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los profetas anunciaron el día de Jehová. Miren el capítulo 3 de Joel, versículo 14. Joel capítulo 3, verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Los profetas Joel, Sofonías, Amós hablaron del día de Jehová y los israelitas esperaban el día de Jehová. Y Amós les hace una pregunta a los israelitas y esa pregunta también podríamos hacerla para nosotros mismos. Miren Amós, por favor, Amós capítulo 4, verso 18. Amós capítulo 4,
Después de Joel está el libro de Amós. Dice Amós 4:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querréis el día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? Los israelitas deseaban el día del Señor, el día de Jehová. Y el profeta les pregunta a los israelitas, ¿y para qué desean tanto el día de Jehová? Porque ese día de Jehová puede ser de tinieblas para ti, o ese día del Señor puede ser luz para ti, puede ser de perdición, puede ser de salvación. El día del Señor. Miren el versículo 20 de Amós capítulo 5, disculpen, Amós capítulo 5, verso 18. Amós 5, 18. Ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué querréis el día de Jehová? ¿Será de tiniebla y no de luz? Verso 20, 5, 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Son imágenes. Son imágenes. Los profetas estaban anunciando un día de luz, un día de tinieblas, un día de salvación, un día de perdición, un día bendito y un día de espantoso del Señor. Jesús en Mateo 24 como profeta de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, pero de aquel día y de la hora. Nadie lo sabe. Viene el día del Señor. Día de luz para la iglesia de Cristo, día de tinieblas para este mundo, día de salvación eterna para la iglesia del Señor, día de condenación eterna para los incrédulos, día de luz o día de oscuridad. Entonces, los profetas hablaron de aquel día. Luego, volvamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Los apóstoles del Señor hablaron también del día del Señor. Pablo habló del día de Jesucristo. Cuando Pablo le dice a los filipenses que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te voy a dar un ejemplo. Mira Primera Tesalonicenses capítulo 5. Son varios los textos, pero quiero mostrarte Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor, para que anotes eso. Primera de Tesalónica capítulo 5, versículo 2. Pero vosotros sabéis, la iglesia de Cristo en Tesalónica lo sabe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, de eso estamos hablando en Mateo 24 y 25 ahora, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor. Jesús también va a hablar de la parábola de aquel hombre que sabe que el ladrón va a venir y a minar su casa, a robar su casa, y va a hacer preparativos para que el ladrón cuando venga no robe su casa. Jesús también va a hablar de 10 vírgenes para que cuando regrese el esposo estén preparadas para recibir al esposo y entrar a la fiesta eterna. Capítulo 3, versículo 12 de Segunda de Pedro.
esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Volvamos a Mateo 24. La venida del día de Dios. Hermanos míos, amigos míos, Jesús, los profetas, los apóstoles, hablaban, esperaban, enseñaban acerca del día del Señor. Hermano mío, es un evento que la iglesia debe esperar. Pero como dijo mi hijo Pablo en una predicación hace tiempo atrás, no esperamos un evento. El evento va a ser glorioso. Esperamos a una persona. Esperamos al Salvador. Esperamos al Señor de los señores, al Rey de todos los reyes, al soberano, al majestuoso, al glorioso, al precioso y bendito Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él va a purificarse, va a santificarse como Jesucristo es puro. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 7? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Jesús habló de aquel día. En la mente de Jesús estaba aquel día, el día del juicio final, el día en que los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. El día que el Señor aparezca desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Ese día aparecerá el Señor desde el cielo en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero, repito, lo más importante de este pasaje, créame, no es el regreso del Hijo del Hombre. El regreso de Jesús es eminente. El regreso de Jesús es inevitable. Va a ser sorpresivo, va a ser inesperado. Lo más importante del pasaje, de los pasajes que vamos a estudiar, es la preparación. ¿Cómo nos vamos a preparar? Velad, llorad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Hermanos míos, lo que vamos a aprender es cómo nos preparamos como el siervo prudente. El siervo prudente que se preparó para que el ladrón no regresara sorpresivamente y robara su casa. Como las vírgenes sensatas, como las vírgenes sabias, prudentes, que llenaron sus lámparas con aceite y cuando regresó el esposo, estaban preparadas, estaban listas. Como los siervos de los talentos, que uno recibió 5 talentos, 4 talentos y 1 talento, y los que recibieron 5 talentos, 4 talentos, cuando se fue el amo, el señor de ellos comenzaron a invertir,
comenzaron a administrar, comenzaron a usar sus dones, sus talentos, sus capacidades y multiplicaron sus talentos y de repente regresa el Señor, siervo fiel y prudente. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero también hay un siervo malo. También hay vírgenes insensatas. También hay siervos inútiles. Entonces, las parábolas que vienen tienen que ver con cómo nos preparamos. La parábola del esclavo fiel y el esclavo infiel, la parábola de las vírgenes prudentes, insensatas, las parábolas del siervo diligente y el siervo negligente, y la parábola de las ovejas y de los cabritos. Entonces, hermanos míos, lo que vamos a aprender es cómo usted, cómo yo nos preparamos, nos alistamos para recibir al Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso más o menos lo que hemos visto hasta ahora. En Mateo 24, versículo 37. Vamos a Mateo 24, versículo 37. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Por si acaso, Jesús tenía un profundo conocimiento e entendimiento del Antiguo Testamento. Recuerden que en Mateo 24 Jesús habló del profeta Daniel. Recuerden que Jesús en Mateo 24 usó imágenes apocalípticas del profeta Isaías, del profeta Joel, del profeta Sofonías, del profeta Nahum. Y ahora Jesús nos va a hablar que la segunda venida de él sería como los días de Noé. Y lo interesante para mí, miren el versículo 38, que estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y estaban dándose en casamiento. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? Que para Jesús, en este pasaje, los días de Noé eran días normales, como lo son también nuestros propios días. En los días de Noé, yo estoy en el versículo 38 por si acaso, en los días de Noé la gente realizaba sus rutinas diarias, sus trabajos cotidianos, como lo haces tú y como lo hago yo. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lucas dice que plantaban, edificaban, construían. Los días de Noé eran días tan normales como los días nuestros hoy. Lo interesante para mí es que en este pasaje Jesús no hace ninguna mención de la maldad de los hombres en los días de Noé.
Jesús no hace ninguna mención de la violencia que había en los días de Noé. Jesús no menciona la maldad en los días de Noé. Lo que Jesús dice, versículo 38, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Jesús no dice nada que antes del diluvio había maldad, había pecado y pecado y pecado. Jesús no menciona nada de eso. Habla de días normales, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Noé, según segunda de Pedro, fue pregonero de justicia, fue predicador de la justicia. Eso es lo que dice segunda de Pedro. También el libro de Hebreo nos dice que Noé con temor preparó el arca para que se salvase su familia. Noé preparó el arca para que se salvase su familia. Cuando Noé entró en el arca, Jehová mismo cerró la puerta del arca. Es interesante también que cuando regresa el esposo en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, también se le va a cerrar la puerta a las vírgenes insensatas, como se le cerró la puerta a la gente en el tiempo de Noé. Es interesante. Mi pregunta es, si Noé es pregonero de justicia, eso significa que Noé les predicó a los del tiempo de Noé que vendría un diluvio sobre el mundo. Además, cuando Noé preparaba el arca, ya en la preparación del arca, Noé ya estaba predicando de que algo se estaba aproximando al mundo. Y Noé hace preparativos para que se salvase su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es interesante, entre paréntesis, que Noé, como padre de familia, hace preparativos, no solamente para salvarse él del juicio de Dios, sino que él hace preparativos para que se salve su esposita, para que se salven sus hijitos, para que se salven sus nueras también. Es decir, que en cuanto a la salvación, Noé no solamente pensó en su salvación, sino que también Noé piensa en la salvación de su esposita, en la salvación de su familia y hace preparativos para que todos se salven del día del juicio de Dios. Pero me pregunto, si Noé les predicó, ¿qué pasó entonces? Miren el versículo 39. Miren el 39. Mateo 24:39. Y no entendieron. Anote esa frase. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron. Uno podría preguntarse, ¿por qué no entendieron? ¿Acaso Noé no les predicó? ¿Acaso Noé no les advirtió? Por supuesto que les advirtió. Por supuesto que les predicó. Entonces, y no entendieron. No entendieron porque sencillamente, y aquí viene la explicación, no entendieron porque sencillamente estaban muy
pero muy ocupado en otras cosas de la vida cotidiana, de la vida terrenal. Estaban muy preocupados de, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por si acaso, ¿son malas esas cosas? ¿Estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Por supuesto que no son malas, porque son cosas que haces tú y que hago yo. Lucas dice que estaban plantando y edificando y construyendo. ¿Son malas esas cosas? Por supuesto que no. Hermanos, no entendieron porque sencillamente estaban ocupados en otras cosas de la vida terrenal y cotidiana. Y cuando hablo que estaban ocupados de otras cosas, no me refiero únicamente a cosas malas, aunque había muchas cosas malas, aunque había mucha maldad en los días de Noé. Pero me refiero en este momento a cosas buenas que los hombres estaban haciendo antes del diluvio. Hermanos míos, está, hay algo que comparto mucho con mis hijos y comparto mucho con los jóvenes de la iglesia. Hay cosas malas que son muy pecaminosas, que me apartan a mí de la comunión con Dios. Pero también hay cosas buenas y muy buenas que me pueden apartar también a mí de la comunión de Dios. Yo siempre me estoy guiando por un principio. ¿Cuál es el principio por el cual muchas veces guío mi vida? Todo es lícito, todo es permitido, todo, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré controlar, dominar por ninguna cosa. Todo es lícito, pero todo no edifica, hermanos míos. ¿Por qué digo esto, hermano? En mis años de cristiano he conocido a muchas señoritas y a muchos jovencitos que se dedicaron a hacer cosas buenas para ganarse la vida, para ser un profesional, para estudiar, para llegar a la universidad. Y yo digo que todo eso está permitido, todo eso es lícito, todo eso es bueno, porque eso también glorifica a Dios. Pero a las señoritas que conozco, a los jóvenes que he conocido, lo que es lícito, lo que les fue permitido, se convirtió en ilícito y perdieron la comunión con Dios, perdieron la comunión con Jesucristo, perdieron la comunión con la iglesia y ahora andan vagando, naufragando en este mundo, totalmente perdido. Y no porque estaban haciendo cosas malas, no, no estaban adulterando, no estaban fornicando, no estaban traficando, no, simplemente porque estaban haciendo cosas buenas. Estaban dedicando su tiempo, su mente, su corazón, su vida a cosas buenas. Y está permitido y está ok. Pero esas cosas buenas los apartaron de Dios. Se dejaron dominar, se dejaron controlar, se dejaron arrastrar por las cosas buenas. ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi punto? Hay cosas malas que me apartan de la comunión de Jesucristo, pero hay muchas cosas buenas que también podrían apartarme de la comunión de Jesucristo.
todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no permitamos que nada nos domine y controle nuestras vidas, porque lo lícito se puede convertir en ilícito. Mateo 24 termina diciendo, Mateo 24, versículo 39, 24, 39, y no entendieron porque estaban ocupados en cosas buenas. Su mente estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estaban plantando y edificando. Son cosas buenas. No entendieron. Hasta que vino el diluvio. Ahí entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Anoten esa frase. Y se los llevó a todos. Estas son palabras del Señor Jesucristo, por favor. Mira Lucas capítulo 17 y volvemos a Mateo 24. Vamos a Lucas 17, por favor, un momento. Lucas 17. Anota la frase, y vino el diluvio y los destruyó a todos y se los llevó a todos. Mira Lucas capítulo 17, verso 26. Lucas capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, está hablando nuestro Salvador Jesucristo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Anota esa frase. Y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Noé, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y los destruyó a todos, y los destruyó a todos, y se los llevó a todos. En esa frase quiero que pensemos. En los días de Noé había gentes como tú y como yo. En los días de Noé habían familias con trabajos, con expectativas económicas, con sueños, con un mejor futuro. Habían familias. Eran días normales, eran días cotidianos, eran días como nuestros días. Familias con trabajo, con expectativas económicas, con sueños, con deseos de surgir, de prosperar, de salir adelante. Habían familias como tú y como yo. Cuando comenzó a llover, la gente comenzó a tomar la palabra de Dios muy en serio. La palabra predicada por Noé. ¿Cuál es mi punto? Me trasladé a los tiempos de Noé, hermano. Me trasladé a los tiempos antes del diluvio. Y cuando comenzó a llover, todos los trabajos materiales, todos los sueños que las familias podrían tener, todos los sacrificios que pudieron hacer por salir adelante, todo llegó a su fin. En los días de Noé, cuando comenzó a llover,
Ya no importaba esa casa grande, ya no importaba el trabajo material, ya no importaba ni el matrimonio, ya no importaba el placer, ya no importaba la diversión, ya no importaban los sueños, ya no importaba nada cuando comenzó a llover en los días de Noé. La vida que tanto amaron ya no importaba. La vida que tanto amaron llegó a su final. Hermano, cuando vino el diluvio, todo se perdió, todo se destruyó en un minuto. Llovió por 40 días. Hermano, cuando leo este pasaje, puedo oír los gritos de las personas. Puedo percibir la desesperación de los padres por sus hijos. Hermanos, en los días de Noé, cuando vino el diluvio, padres no pudieron salvar a sus hijos, no pudieron salvar a sus nietos, no pudieron salvarlos. Esposos no pudieron salvar ni ayudar a sus espositas. Hermanos, cuando comenzó a llover, ningún lugar donde escaparse, donde esconderse, donde arrancar. Todo llegó a su fin. Me llamó la atención la frase, y se los llevó a todos. Y en Lucas, y los destruyó a todos. Hermanos, el juicio de Dios, el día del Señor. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y son cosas buenas. La gente va a estar plantando, trabajando, sacrificándose, va a tener sueños, expectativas, hasta que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso lo que vamos a estudiar los próximos jueves es demasiado importante para nosotros como discípulos de Cristo, para que nos preparemos, para que nos preparemos para recibir al Señor Jesucristo. Vendrá a la hora, vendrá el día en que menos nosotros pensemos. Vendrá el Señor. A la hora y en el día en que no pensemos, aparecerá el Hijo de Dios como Señor de los señores, como Rey de los reyes. Vendrá nuestra majestad, nuestro glorioso y nuestro bendito y Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, también vosotros, versículo 44, por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Como nota adicional a este estudio, quiero mostrarte algo sobre las aguas del diluvio como aplicación para tu vida y aplicación para mi vida. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, por favor. Esta es una aplicación que te puede ayudarte mucho en el entendimiento de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Amén. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. ¿Escuchaste? 8 personas fueron salvadas por agua. ¿Cuál es mi punto aquí? Las aguas del diluvio fueron instrumento de salvación para 8 personas. Las aguas del diluvio fueron instrumentos de salvación para 8 personas. Pero las mismas aguas del diluvio fueron instrumentos de destrucción para la humanidad entera. Es decir, mira lo que dice al final del 20. Fueron salvadas por agua. El diluvio fue un instrumento de salvación para 8 personas. Las mismas aguas del diluvio fueron instrumento de perdición, de destrucción para el resto de la humanidad. ¿Cuál es el mensaje? Mira el versículo 21. Mira el 21. El bautismo. Las aguas del diluvio, instrumento de salvación. Las aguas del diluvio, instrumento de perdición. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo también es instrumento de salvación si lo obedecemos. El bautismo también es un instrumento de condenación si lo rechazamos y lo desobedecemos. Así como las aguas del diluvio salvaron a 8 personas y las aguas del diluvio destruyeron a las demás personas, el bautismo también puede ser instrumento de salvación e instrumento de condenación. Amados hermanos, continuamos el próximo martes, el próximo jueves, el martes es primera de Juan. El próximo jueves, si Dios así lo permite, vamos a tener buenas lecciones, buenas historias de las parábolas. Las parábolas son historias que nos van a enseñar a cómo debemos prepararnos para recibir a nuestro Salvador Jesucristo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide.